La segunda clase que le vamos a dedicar a John Searle es también, está vinculada también con el problema del realismo externo, tal como él lo propone en los capítulos 7 y 8 del libro La construcción de la realidad social, ¿verdad? Nos interesa simplemente agarrarnos, por así decirlo, del problema ontológico que plantea Searle a partir de su propuesta realista en ese sentido, ¿verdad? Del realismo ontológico que Searle propone, ya también vimos en la clase pasada que nos podemos relacionar con eh, diversas posibilidades, ya sean epistemológicas, teóricas, en el sentido de también de cómo entendemos el lenguaje, ¿verdad? Y también nos podemos comprometer con diferentes teorías de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que para hacer el realismo externo va a tener un fundamento ontológico y hoy trataremos de ver cómo ese fundamento ontológico es el que en última instancia condiciona las demás posibilidades, ya sea epistémicas o de lenguaje o veritativas, digamos, en relación con una teoría explicativa de lo que existe, ¿verdad? Entonces, la pregunta del capítulo es si existe el mundo real y si se puede probar el realismo externo. El punto es que desde ya no tengo ningún inconveniente en decirles que efectivamente la respuesta para la pregunta de si se puede probar el realismo externo es que no se puede probar. Y por eso, para Searle, en última instancia, es que tiene esa característica de ser, en última instancia, más bien lo más fundamental a lo que podemos referirnos y que por eso es que después cualquier teoría de la verdad, cualquier teoría del lenguaje o cualquier teoría epistemológica con la que nos queramos vincular, de alguna manera va a remitir a lo que se propone como realismo externo, ¿verdad? Bien, vamos a ver cómo es que trata de argumentar esto nuestro autor. Por un lado, tenemos que realmente el realismo, tal como él lo definía, el realismo ya en sí mismo es más bien la condición de posibilidad, es una condición de posibilidad para que nosotros estemos aquí tratando de explicar cosas, tratando de hablar de cosas y tratando de hacer teorías sobre las cosas y además tratando de mejorar la manera en que explicamos esas cosas, además tratando de mejorar los métodos mediante los cuales nos aproximamos a esas cosas como para poder realmente en última instancia hablar de ellas y explicarlas, ¿verdad? Lo que tenemos que ver entonces es que el realismo lo vamos a entender, el realismo y efectivamente el realismo externo, tal como lo menciona Searle, tal como lo trabaja Searle, el realismo es realmente una condición implícita de posibilidad, implícita de todo lo demás. O sea, Searle llega al punto de partir del hecho de cualquier otra explicación que hagamos del mundo, de las cosas, de cómo conocemos, de cómo hablamos, etcétera, etcétera, presupone, cualquier otra explicación presupone el realismo, ¿verdad? Por eso es que es la condición fundamental de posibilidad. Entonces, primero, la propuesta según la cual el realismo externo sostiene que existe algo independiente del humano que lo conoce es un punto de partida, ¿verdad? Cualquier otra cosa que vayamos a decir del mundo parte del hecho de que hay mundo, punto. ¿Verdad? Parte del hecho de que hay mundo como una realidad que existe, existan los seres humanos o no. Por ejemplo, si por A o por B, de verdad, ese malvado absoluto que a veces sale en las fábulas, ¿verdad? Ese malvado que quiere presionar el botón de autodestrucción para que se destruyan todos los seres humanos, digamos. Si se acaban absolutamente todos los seres humanos, ¿verdad? En este momento, Searle diría, bueno, si el botón lo que hace es acabar solamente con los seres humanos, bueno, está bien, bueno, no está bien, pero el punto es, se acaban los seres humanos, ¿verdad? Y todo lo demás seguiría existiendo.
La Tierra seguiría girando, la Luna y las estrellas seguirían ahí, siguiendo los procesos que les son propios. Los seres humanos simplemente somos seres que podemos referenciar explicativamente, con criterios de conocimiento, esa realidad, ese mundo, ese universo que está ahí afuera, ¿verdad? Pero ese mundo externo, esa realidad que está allá afuera, existe, tiene existencia separada de los seres humanos, o sea, no necesita de los seres humanos para ser. Más bien, los seres humanos somos una parte de esa realidad, ¿verdad? Que se sostendría perfectamente y seguiría operando, seguiría funcionando perfectamente sin nuestra presencia y sin nuestro conocimiento. Por eso es que es punto de partida. Y si queremos explicar cómo es que los seres humanos conocemos y cómo los seres humanos nos generamos todas estas preguntas tan extrañas, y si queremos explicar cómo es que nosotros nos referimos a esa realidad de esa manera, Searle dice, bueno, en primer lugar tendríamos que suponer que existe algo que de determinada manera, a partir de ciertas relaciones causales, hizo que los seres humanos surgieran. Entonces, también para el surgimiento de los seres humanos y para que los seres humanos llegaran a ser lo que somos, como somos, y para que podamos seguir continuando, dice Searle, suponemos y tenemos que presuponer la existencia externa de esa realidad, ¿verdad? Por eso es que es punto de partida, ¿verdad? Ahora, Searle lo que dice es también que la demostración, ¿verdad? Siempre se hace a partir de poder contrastar, por ejemplo, o mejor dicho, vamos a ver, una demostración lo que tiene que hacer es evidenciar, poner en evidencia, o sea, hacer que a todas luces aparezca de manera clara, no sé cómo más decirlo, ¿verdad? Demostrar es eso, es poner ahí en evidencia efectivamente que que existe aquello que nuestras proposiciones declarativas sobre el mundo dicen que existe, ¿verdad? Entonces, el punto con el realismo externo es que para poder demostrarlo, ¿verdad? Habría que evaluar una cierta correspondencia entre eso externo y lo que se conoce de él, lo que conocemos de él. Ahora, el punto es que nosotros lo que conocemos del realismo externo es de alguna manera también lo referenciamos a partir precisamente de las teorías que nosotros generamos de las demás cosas, de todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que en última instancia nosotros dependemos también de lo que conocemos del mundo para asegurar su existencia. Pero para poder depender del conocimiento del mundo, Searle entonces nos diría ahí, ven, ahí es donde decimos, tendríamos que presuponer entonces ese mundo. Y por lo tanto, eso probaría que el mundo externo está ahí. El problema es que, en última instancia, para poder evidenciar eso, tendríamos que remitir a un criterio demostrativo que sería anterior al realismo externo mismo. ¿Por qué? Porque uno siempre demuestra desde lo que es fundamental, ¿verdad? O sea, para demostrar algo, uno parte de algo que es más fundamental, de lo que estamos seguros, y de ahí derivamos una conclusión hilativamente, de ahí derivamos precisamente el contenido que estamos tratando de hacer, de poner en la demostración. Entonces, en ese sentido, si queremos hacer corresponder nuestra explicación para demostrar algo, para demostrar que el realismo externo puede existir, tendríamos que recurrir a poder mostrar efectivamente que existe algo que nos permite hablar de ese algo, para que nos permite hablar de ello. Y ya cualquier referencia que hagamos a ese tipo de suposición, a ese tipo de recurso, a algo que exista, a algo que esté ahí, que sea lo que queremos demostrar, Ser lo que dice es, cada vez que hacemos esa operación, lo que estamos es suponiendo lo externo. Eso que queremos conocer, eso que queremos, a lo que queremos referenciar, lo que queremos explicar, lo que queremos meter en una teoría, de cualquier índole que ésta sea. Y por lo tanto, entonces, nos compromete ontológicamente con la existencia de eso externo. Por eso es que siempre se supone lo externo, ¿verdad?
y lo interesante es esto, y Searle esto lo va a decir más adelante también, nuestras, nuestras, nuestras explicaciones sobre el mundo pueden ser erróneas, pueden no ser adecuadas en relación con lo que nuestras proposiciones sobre el mundo dicen y lo que el mundo es. Eso puede estar errado, eso puede estar en un error, eso puede no corresponder. Pero aún así, aun cuando nuestra exposición, nuestra teoría sobre las cosas tuvieran errores, es más, nosotros partimos del hecho de que las teorías, por ejemplo, cuando nosotros estamos tratando de conocer el mundo, siempre partimos del hecho, siempre tenemos la esperanza de que las teorías pueden mejorar, de que los baches que van teniendo las teorías, los agujeros de información y de investigación y de entendimiento que tienen las teorías, los vamos a poder superar. Perdón. Queriendo esto decir que cada vez nuestra aproximación a esa realidad puede ser más eficiente, puede ser mejor, más eficaz. Siempre que nosotros mantengamos esa esperanza, vamos a suponer un mundo externo que explicar. Y siempre entonces vamos de nuevo, a evidenciar, diría Searle, que la existencia de una realidad externa e independiente es realmente un punto de partida a partir del cual partimos, un punto del cual partimos para tan siquiera entender, para hacer explicaciones, ¿verdad? Entonces, por eso es que en última instancia no se demuestra el realismo externo. Siempre vamos a suponer que está ahí. Siempre vamos a suponer que hay algo, ¿verdad? Siempre vamos a suponer, retomando un poco lo que decía Searle en el capítulo anterior, siempre vamos a suponer que hay hechos que queremos explicar, que hay cosas que tenemos que explicar, independientemente de cuál sea nuestra interpretación de ella, independientemente de cómo abordemos esa realidad. La suponemos para tener que decir, para tener que conocer y también para operar nosotros en el mundo, ¿verdad? O sea, desde un punto de vista solamente pragmático, podemos evidenciar el hecho de que efectivamente existe una realidad precisamente porque andamos en ella y funcionamos en ella y discurrimos en ella y nos topamos en ella, por decirlo de alguna manera. No sé si se entiende esto de que el realismo externo es en última instancia condición de posibilidad de la realidad misma. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Creo que todo claro, pues. Bien. Entonces, seguimos ahora. Decíamos entonces que el realismo externo sea una condición implícita de posibilidad. Quiere decir esto es que si tenemos explicaciones sobre las cosas, el realismo externo como condición de posibilidad tiene que, o se evidencia, mejor dicho, ¿verdad? En el sentido de que debe existir un mundo externo, ¿verdad? Dado que generamos explicaciones, tiene necesariamente que estar ese mundo. Ahora, el realismo externo, ¿se acuerdan que la semana pasada, la clase pasada, veíamos que no era ni teoría de la verdad, ni teoría epistemológica, ni teoría del lenguaje sobre el mundo? El realismo externo con lo único que se compromete en última instancia es con, con esa propuesta ontológica que dice que hay algo además de los seres humanos, ¿verdad? Y a partir de ahí podríamos decir, y los seres humanos se han encargado de hacer descripciones sobre ese algo que existe. Pero el realismo externo ni implica ni se compromete con ninguna teoría descriptiva del mundo. Y diciéndolo así, el realismo externo lo único que supone es que existen cosas. Cómo lo entendamos es irrelevante. ¿Qué quiere decir esto? El realismo, si nos ponemos a explicar, qué sé yo, si nos ponemos a ver el modelo tolemaico del sistema solar en el cual aparece la Tierra en el centro y los demás cuerpos girando alrededor de ella, Searle lo que diría es, esta es una teoría que nosotros ya no suscribimos, nosotros hemos pasado
a otras maneras, a otros modelos de entender, por ejemplo, en este caso, el sistema solar, de manera tal que ya no consideramos que la Tierra esté en el centro y más bien la ponemos a jugar un papel bastante menos que importante, menos que central, ¿verdad? En el sistema solar, que a su vez juega un papel bastante menos que central en la galaxia a la que pertenecemos, la cual además dista mucho de ser importante o central en el universo en el que existimos. Searle dice que después, o mejor dicho, con Searle podríamos decir, una vez que cambiamos nuestro modelo, ¿verdad? Del tolemaico, por ejemplo, al que tenemos actualmente, cambiamos completamente, cambiamos radicalmente la explicación que hacemos sobre ese universo, sobre cómo funciona y sobre cómo se mueven las cosas, sobre cómo están pasando los hechos, que esto es importante. Ahorita me refiero un poquito más a esto. Searle lo que dice es que no importa con cuál de los dos modelos lo explicamos, cualquiera de los dos, tanto el tolemaico como el actual, refuerzan la idea que se pone como definición del realismo externo. Hay un mundo externo que opera independientemente de los humanos, y los humanos lo pueden entender bien o mal, mejor o peor, pero cualquier tipo de explicación entonces lo va a presuponer la existencia efectiva de esas cosas. Por eso es que decimos que el realismo externo no se compromete con el tipo de descripción, con la clase de descripción que hagamos de eso que existe. Simplemente lo único que dice es que existen cosas. ¿Cómo operan estas cosas? ¿Cómo son estas cosas? ¿Cómo operan? Al realismo externo, digamos que en última instancia, como teoría ontológica, lo tiene sin cuidado, porque su propuesta solamente es ontológica, o mejor dicho, fundamentalmente es ontológica, y es la más fundamental de las propuestas que podemos hacer sobre el mundo. Profe. Adelante. Bueno, con esto me estoy acordando de la teoría del terraplanismo. Entonces, Sí. para el realismo externo, no le importa si la Tierra es plana o redonda o lo que sea, simplemente de que hay una Tierra. Vamos a ver, lo que se diría es que tanto los terraplanistas como los no terraplanistas están afirmando algo sobre un mundo que existe. Y eso presupone que al hablar de ese mundo está presuponiendo su existencia, ese es el punto. Yo dudo que Searle suscriba algo como como el terraplanismo, por ejemplo, nada más por decirlo, digamos. Sí, sí. No, huelga decirlo. Pero, habiendo dicho eso, Searle dice, bueno, eso, cualquier teoría, por más errada que esté, si lo que tratan de explicar son las cosas, son los fenómenos con los cuales nosotros convivimos, y lo que hacen es que andan, digamos, en el mundo del realismo externo. Es más, Searle lo que va a decir es que ninguna explicación, por errada que sea, se va a salir nunca del realismo externo. Sí, sí, sí. Sí, básicamente, ¿verdad? En ese sentido, vean que el realismo externo tampoco garantiza que las explicaciones sean de suyo adecuadas. Simplemente dice, son explicaciones del mundo y ya, y ya. ¿Y qué se sigue de esto? Bueno, pues que el mundo existe y que hay que explicarlo. Bueno, y que queremos explicarlo, no que hay que explicarlo, sino que queremos explicarlo, punto. ¿Ya? Por eso su propuesta es fundamentalmente ontológica. Y esa condición ontológica de que el mundo es a lo que se refiere como fundamento de todo lo demás. El punto es, Searle lo que dice es, si no hubiera un mundo que explicar, no habría terraplanismo tampoco. Entonces, el terraplanismo también es posible, se genera como algo que surge condicionado, por eso es condición de posibilidad, condicionado precisamente por la existencia de un mundo que hay que explicar, o que queremos explicar, no es que haya que hacerlo. Sí, Marco. Sí, profe, todo bien. Perfecto. Entonces, en ese sentido, el realismo externo lo que hace es que nos dice, nos presenta un espacio de acción de las explicaciones. Aquí lo que puse fue un espacio de posibilidades, ¿verdad?
Básicamente, el terraplanismo, óigame ya, básicamente lo que dice el realismo externo, ¿verdad? Es que existen estados posibles de cosas, ¿verdad? No se compromete, no, ni se limita tampoco a ningún tipo de explicación puntual sobre ese estado de cosas, ¿verdad? Vamos a ver un par de ejemplos que pone Searle, ¿verdad? Por ejemplo, decir, tengo dinero en mi cartera, ¿verdad? Este es uno de los ejemplos que pone Searle. O el otro es sobre la expresión de que es posible, perdón, las expresiones son posibles siempre en entornos en los cuales existen aquellas variables con las cuales nosotros nos referimos a esos entornos, ¿verdad? Tengo dinero en mi cartera, ¿verdad? Eso es una proposición que de alguna manera se refiere a un estado de cosas desde su posibilidad y eventualmente desde su efectivo darse en el estado de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, tener dinero en la billetera, ¿verdad? Tiene que ver con que es posible que eso sea cierto, ¿verdad? Aun cuando yo puedo ir a la billetera y la abro y me fijo que no tengo nada de dinero ahí, ¿verdad? La posibilidad, en última instancia, remite a formas en que se configuran y que se relacionan las cosas en la existencia. El realismo externo simplemente lo que hace es que propone que efectivamente hay cosas que se están relacionando. A partir de ahí podemos entender sus posibilidades, o sea, de las cosas y las posibilidades también de sus relaciones. Y en función de todo esto es que podemos decir, bueno, el realismo externo de lo que se ocupa es, en última instancia, precisamente de la existencia de estados de cosas. Esos estados de cosas son lo que, cuando lo pensamos en su totalidad, podemos referirnos como esa realidad que existe y a la cual hacemos referencia, ¿verdad? Aquí Searle nos va a explicar una especie de, no, va a ser una especie de explicación, va a recurrir a explicar esto de esta manera, ¿verdad? Hay argumentos que nos permiten pensar el realismo externo, ¿verdad? En relación con el argumento trascendental es que la realidad es simplemente algo que siempre va a estar ahí, ¿verdad? Nuestros enunciados, nuestras explicaciones, siempre se pueden contrastar con estados de cosas. O sea, cuando hacemos afirmaciones sobre cosas, eso eventualmente puede ser revisable, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Incluso, por ejemplo, para seguir con el ejemplo que ponía Marco de el terraplanismo simplemente lo que hace es afirmar afirmar cierta información sobre la realidad, sobre los estados de cosas, podríamos decir. En ese sentido, uno puede tener discrepancias con las afirmaciones terraplanistas, o podría no tenerlas. En caso de tener algún tipo de discrepancia, aquí tenemos el recurso de ir a lo que se le ha llamado hechos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nuestras afirmaciones son descriptivas de una realidad que suponemos que existe, tal como lo haría cualquier proposición, como diría ser, pues lo más fundamental de todo siempre remite al realismo externo. Eso lo que diría es, cuando tenemos algún tipo de discrepancia sobre lo que decimos que ocurre en la realidad, pues lo que tenemos que hacer es ir a contrastar eso en la realidad. Es la única manera que tenemos para poder dirimir en ese sentido esa desaveniencia. Qué sé yo, como lo que yo les decía en la clase pasada. Yo en este momento puedo hacer una afirmación tal como que en este momento es de noche,
¿verdad? Y ustedes solamente, digamos, con ver la imagen que yo estoy proyectando, en la cual aparezco en una habitación que está completamente iluminada por luz natural, ustedes van a decir, bueno, el problema es que usted está diciendo que es de noche, pero evidentemente es de día. O por lo menos la apariencia que tenemos a partir de lo que se proyecta en la imagen que usted está grabando, o que está presentando, dada la cámara que tiene ahí en la computadora, es que es de día. Cuando remitimos a los hechos, o cuando remitimos a hechos, tendríamos que contar, por un lado, con las herramientas suficientes y con los criterios interpretativos suficientes para poder contrastar esos hechos con nuestras afirmaciones sobre esos hechos, ¿verdad? Por eso es que cuando uno tiene discrepancias de hecho, tiene también las herramientas para verificar, en algún sentido, podríamos decir, para falsear aquello que se está afirmando de una realidad determinada, ¿verdad? Por eso es que el realismo externo no se compromete ni con actitudes, ni con aspiraciones, digamos, de nuestras descripciones de mundo, sino efectivamente con enunciados que puedan ser contrastables en relación con los estados de cosas que describen, ¿verdad? Porque yo también podría decir, bueno, es que está bien, no es de noche, pero yo quisiera que fuera de noche. Bueno, está bien, el que usted quiera que sea de noche, el que usted quiera que sea de noche, lo que nos dice es un estado actitudinal, pero no nos describe, digamos, cómo es que están ocurriendo las cosas en este momento. Y ustedes comprenderán también que la diferencia entre las declaraciones actitudinales, que tienen una intencionalidad distinta a las proposiciones descriptivas de mundo, tienen una comprensión distinta de aquello que afirman, ¿verdad? En ese sentido, no es lo mismo describir el mundo real que decir cómo es que a nosotros nos gustaría que ese mundo real que estamos describiendo operara en determinado caso o en relación con alguna cosa. En este sentido, Searle lo que dice, o lo que podríamos decir con Searle, es que el realismo externo, en última instancia, ¿verdad? También le pasa por encima, por así decirlo, a nuestra visión de mundo, a nuestra capacidad de darle un sentido al mundo. El realismo externo con lo único que se compromete es con que existe efectivamente el mundo, no con qué signifique o con qué carga valorativa podamos darle. No sé si se entiende este último punto o si tienen alguna duda al respecto. Bien. Veamos entonces ahora algunos argumentos contra el realismo externo, ¿verdad? Por un lado, tenemos lo que podríamos llamar, o lo que llama Searle, el idealismo fenomenalista. En este sentido, cuando afirmamos que la realidad no es más que los estados de conciencia que nosotros mismos tenemos sobre las cosas, tendríamos una propuesta según la cual, en ausencia de seres humanos, habría ausencia de mundo, ausencia de esa explicación de mundo. Recuerden que este tipo de explicación con lo que se compromete es que la realidad que tienen las explicaciones es precisamente eso, la realidad de una manera, de un relato que tenemos a propósito del mundo, a propósito de las cosas, y que fuera de ese relato, tan siquiera pensar en la noción de una realidad no tendría sentido. O sea, no hay más realidad que la que los seres humanos le damos al mundo en nuestra explicación.
Esto uno podría verlo en función de las explicaciones de cierto idealismo. Vamos a ver, si me ocurre ahorita, por ejemplo, ciertas explicaciones surgidas a partir de, por ejemplo, Hegel y la fenomenología hegeliana, a partir también de cierto idealismo como el de Berkeley, en el cual lo que existe es precisamente lo que se percibe, lo que no se percibe, lo que no se concibe no existe. ¿Verdad? Y eso, vamos a ver, tiene el asidero siguiente. ¿Cuántas cosas habrá por ahí en el universo que nosotros, de las cuales nosotros no tenemos noticia y que no tenemos ni siquiera la más mínima sospecha que existan en la manera que existen y donde existen, ¿verdad? O sea, nos falta estamos al tanto de que nos falta tantísimo de conocer del mundo, del universo, que podríamos suponer que efectivamente hay mucho del universo que es completamente, voy a decirlo así, es completamente impermeable a las explicaciones que le hemos dado al universo hasta este momento. Por eso es que a partir de ese tipo de pretensiones y a partir de explicaciones como las que lo que nos dicen es que en última instancia las cosas se nos aparecen a los seres humanos precisamente porque las podemos explicar, no antes, ¿verdad? Ese tipo de posturas objetarían al realismo externo en el sentido de que lo que no nos representamos, lo que no conocemos, realmente para nosotros no existe y por lo tanto estaría fuera de nuestra realidad. Ese es un argumento, es una objeción que tradicionalmente se le ha hecho al realismo. No solo al realismo externo de Searle, sino a cualquier tipo de realismo. Y Searle lo que le diría a este contraargumento es que, de nuevo, el que existan las cosas es independiente de que nosotros las conozcamos o no, de que aparezcan para nuestro sistema de conocimiento o no, de que podamos introducirlas en una teoría o no, ¿verdad? Entonces, para Searle, este argumento que ha llamado fenomenalismo, el idealismo fenomenalista, solamente tendría lugar si fuera que el realismo externo se limitara a ser una teoría de las cosas, una teoría epistemológica de las cosas o una manera de entender las cosas. Pero como el realismo externo en última instancia lo que nos dice es cómo las cosas son, o sea, existentes, en independencia de nuestras referencias a ellas, entonces Searle lo que diría es que esta manera de entender la realidad se le queda corta a la manera ontológica de entender realidad que tendría el realismo externo. Luego, el segundo argumento de la realidad relacionada con el constructivismo social, o sea, de que la realidad es un estado de cosas socialmente construido, o sea que depende precisamente de que el grupo social se ponga de acuerdo para que eso exista. Searle lo que diría es que sí, efectivamente hay muchas cosas, él los había explicado como los hechos que existen dependientes del humano. Él diría que hay un montón de cosas que requieren de un grupo humano, de un mundo humano, para poder venir a la existencia. Sin embargo, dice Searle, el problema es que ya de por sí pensar en que existen los seres humanos es de suyo dependiente de la existencia de estados de cosas que llevan a los seres humanos a la existencia en primer lugar. Por lo tanto, también derivativamente, a partir de cualquier cosa que generen los seres humanos, lo socialmente construido tiene como correlato necesario al ser humano, y el ser humano tiene como correlato necesario la existencia de una realidad que lo posibilita él mismo, ¿verdad? Por lo tanto, en última instancia, también la realidad socialmente construida remitiría, implicaría, en última instancia, un realismo existente de manera externa, ¿verdad? Entonces,
Básicamente, las objeciones que le hacen al realismo externo parten de ciertos supuestos que Searle desmonta precisamente cuando propone que en última instancia el realismo externo es aún más fundamental que cualquier otro tipo de supuesto. Porque cualquier otro tipo de supuesto va a ser un supuesto explicativo para la realidad que ya supone el realismo externo como fundamento último. En ese sentido, entonces, al ser más fundamental el realismo externo, cualquier objeción que se haga partiendo de estos supuestos, realmente en última instancia no toca al realismo externo. Sigue existiendo una realidad independiente del humano. Entiéndase que estas teorías que explican y que tratan de objetar al realismo externo también serían dependientes del realismo externo. Por lo tanto, sería imposible que esas objeciones le llegaran al realismo externo, porque estas teorías en última instancia están explicando lo que surge a partir del realismo externo, de lo que el realismo externo describe, digamos, como punto de partida, que existe un mundo, que estamos explicando, que existe un mundo a partir del cual, para tener explicaciones, vamos a partir también de supuestos, ¿verdad? Todo eso, dice Searle, lo que hace es que nos permite entender que el realismo externo no está siendo, en ese sentido, realmente objetado por ninguna de estas supuestas objeciones en última instancia. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, Dígame. ¿puede repetir un toque de esto de fundamentalismo del realismo externo, que todos los demás refieren a él, pero que no lo tocan? Es que ahí me perdí. Sí, el punto es este. Ponga usted cualquier teoría a funcionar, ¿verdad? Cualquier teoría, cualquier supuesto, ¿verdad? En el momento en que esa teoría tenga cualquier tipo de supuesto, cualquier tipo de punto de partida para explicar algo, cualquier cosa que sea, ¿verdad? Para explicar la existencia de ciertas cosas, en ese momento, lo que pasa es que se reafirma lo que está proponiendo Searle como definición del realismo externo, que existen efectivamente cosas. O sea, cualquier teoría que usted se encuentre sobre cosas, sobre el mundo, van a suponer esas cosas, ese mundo que quiere explicar. Y el realismo externo lo que dice es que precisamente existe un mundo independientemente del humano, ¿verdad? Ahora, el punto es, desde cualquier teoría que se le haga objeciones al realismo externo, lo que se va a decir es que nuestra manera de referirnos al mundo o nuestra manera en que explicamos el mundo es lo que garantiza que existe esa realidad. Pero el punto es que Searle lo que les dice es, recuerden que esa realidad más bien es anterior e independiente, tan siquiera para evidenciar que tengamos la necesidad o el deseo de explicar esa realidad, ese mundo o esas cosas. Por eso, Searle lo que dice es, bueno, aquí lo que hacemos es que metemos al realismo externo o ponemos al realismo externo todavía a un nivel más bajo, en el sentido de todavía está más a la base el realismo externo que cualquier otro tipo de explicación. Cualquier otro tipo de explicación, dice Searle, en última instancia, lo que hace es, aunque lo que quiera es cuestionar al realismo externo, lo termina reafirmando. Precisamente porque cualquier otra teoría que se encargue de tratar de explicar hechos del mundo o bien cosas de la realidad o el mundo mismo o el universo o lo que sea, al partir del hecho de que quieren explicar algo, cualquier cosa, lo que quiera que sea, entonces reafirma el punto de partida del realismo externo, que es que es fundamental. ¿Se entiende ahora mejor? ¿O? Sí, profe, mucho mejor, gracias. Perfecto. Vamos a ver. Por eso es que cualquier teoría que parten de supuestos y que los tratan de demostrar, lo que hacen es que en última instancia esos supuestos y esa demostración que tratan de hacer, los hacen sobre cosas sobre las cuales quieren generar esa explicación con la que se están comprometiendo.
En ese sentido, insisto, cualquier tipo de explicación que remita a cualquier cosa que quiera explicar, no importa la que sea, remite a precisamente el realismo externo como lo habíamos definido, como una teoría ontológica. Bien, hagamos hoy la pausa 5 minutos antes. Tengo que son las 11:45 y lo que podemos hacer es hacer la pausa rapidita de los 10 minutos y volvemos y ya vamos cerrando este capítulo que está básicamente, lo que faltan son un par de cosas más. Entonces, vamos a la pausa y después volvemos a terminar.